Saludos, iniciamos Mundo 2020. Esta semana tendremos una emisión especial en la que ampliaremos un tema abordado recientemente y es la resistencia de los pueblos árabes frente al sionismo. En el contexto del aniversario 16 de la victoria libanesa frente a la agresión de Tel Aviv de 2006, conoceremos el testimonio de una madre que es ejemplo de esa unidad árabe frente a Israel. Nos acercaremos a ella a través de un material realizado por los corresponsales de la Agencia Prensa Latina en Beirut y un equipo de la televisora Al Mayadin, en el cual Walaa Hamoud menciona a Cuba como un símbolo de esa resistencia contra el imperialismo desde Latinoamérica y recuerda a mujeres que le sirven de inspiración como la cubana Vilma Espín, quien fue fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas, una organización que este 23 de agosto cumple 62 años de fundada. Para conocer más sobre esta historia, contactamos en la capital libanesa con los periodistas Leslie Alonso y Yodeni Mazó, que son sus realizadores. Saludos. En la entrevista ustedes nos presentan a Walaa Hamoud. ¿Por qué se puede decir que ella es un símbolo de la resistencia libanesa? Sí, gracias Adriana. Desde acá de Beirut nuestro saludo para todos los amigos televidentes de Mundo 2020. Precisamente lo adelantamos, nos estaremos acercando a un testimonio de una mujer de valentía, sacrificio de esta nación del Líbano, que forma parte también de ese eje que cobija a la resistencia. Bueno, y nos acercamos primero a esta historia porque por estos días Hezbollah, que es la resistencia libanesa, cumple 40 años de fundado en 1982 y también celebra el 16 aniversario de la victoria contra Israel en la guerra de julio-agosto de 2006. Esos fueron parte de las motivaciones de acercarnos a este testimonio. Sí, exactamente. Llevamos tan solo 4 meses cumpliendo esta misión periodística acá en Líbano y siempre intentamos, cuando nos acercamos a las historias de la resistencia contra la hegemonía de Israel, humanizar un poco esas historias de vida. Y así llegó a nosotros la historia de Walaa, que no solo es activista de ese entorno social que Yodeni comentaba de la resistencia, sino que es una mujer que ha sacrificado tanto como la vida de un hijo. Y la historia de Walaa es particularmente especial porque la vida de su hijo no solo se sacrificó en favor de la causa del Líbano, como la patria que defiende la resistencia Hezbollah, sino que su hijo cayó en combate en Siria y entonces es parte de esa resistencia de los pueblos árabes contra la hegemonía de Israel y contra el terrorismo y bueno, pues por eso su historia es particularmente sensible. Entonces llegamos así a su casa, al barrio donde ella vive, que es un lugar muy humilde, que generalmente así se caracterizan los hogares de las personas y donde además comprobamos que el entorno social de Hezbollah no solo es un entorno caracterizado por la fe, por la fe en el Islam, sino es un entorno que como premisa tiene la defensa de la patria. Y de la dignidad humana, por eso la invitación a disfrutar, sobre todo de este testimonio que deja muchas lecciones y nos acerca más a nosotros del otro lado del mar Mediterráneo, acerca también a los públicos, sobre todo a este mundo de Medio Oriente y a toda la riqueza humana que se vive y que se patentiza a diario de este lado del mundo. Así que a disfrutar. Muchísimas gracias por esta historia. A continuación presentamos la entrevista titulada La esperanza contra la desesperación. Al principio, Hezbollah se formó como un movimiento de resistencia contra el enemigo israelí. En mis inicios me atrajo mucho el pensamiento que propuso Hezbollah, provocó mi entusiasmo y tocó en mí las ansias que tenemos por la liberación
el rechazo a la ocupación y a ese enemigo en todos sus aspectos. También puedo decir que la parte religiosa contribuyó a que yo diera un paso cualitativo en mis ideas, para decidir mis opciones y alternativas en la vida. Comencé a acercarme a Hezbollah asistiendo como parte del público a las actividades que organizaba. Íbamos, participábamos e interactuábamos, y así fue el camino desde 1982 hasta el día de hoy, y así continuaremos nuestro sendero común. La resistencia cuenta totalmente con su entorno social acogedor porque le garantiza la protección de su espalda y ofrece todo tipo de atención y condiciones de seguridad. No solo logísticas, sino inclusive apoyo intelectual, emocional y humano. La resistencia presentó a su entorno social sus credenciales como libertadora de la tierra, del hombre y de la dignidad humana. Y este entorno ha demostrado a la resistencia que es digna de ser su apoyo. Los vecinos protegen a los combatientes de la resistencia y les ofrecen la logística de seguridad para su accionar en Líbano. Es muy natural que al hablar Sayed Nasrallah de este entorno en sus discursos diga tantos elogios, sobre todo cuando asegura que son la gente más honesta. Sinceramente no. La homogeneidad en este caso es el panorama unido que tenemos entre sí frente a las otras creencias. En este entorno que apoya la resistencia, cada individuo tiene el derecho de vivir sus particularidades en su vida privada. Dicho de otra manera, sí somos homogéneos en cuanto a las macro creencias, pero estas no eliminan las características propias de cada cual, y esa diferencia tampoco elimina nuestra unidad. Podemos ser parecidos en el vestuario, quizás en la forma, porque es un entorno social en el que rigen tradiciones que organizan nuestras vidas. O sea, lo que es pecado para mí, es pecado para mi vecino. En eso somos iguales. La jurisprudencia religiosa guía nuestra vida dentro de este entorno, pero cada individuo tiene su vida privada, que la vive como desea, a condición de que no se oponga a la línea general que son las leyes religiosas en las que se basa la resistencia en su movimiento, desde la primera bala hasta el día de hoy, pasando por todas sus victorias. Por lo tanto, una cosa no elimina la otra, y esta unidad que tenemos confirma lo que digo y lo que hemos logrado hasta ahora. Mi respuesta va en dos partes. Primero parto del final para decir que la resistencia respeta las otras creencias y esto ha quedado evidenciado a través de la fundación de las Arayas de la Resistencia, que dirigía el querido amigo y dirigente mártir Samir Kantar. En ellas hay combatientes de diversas creencias. La resistencia no cuenta solo con su propia fuerza y eso lo reconocen todos los líderes de la resistencia, porque estamos en una sociedad libanesa y hay una relación entre la resistencia y las otras corrientes políticas en la patria. Y si no fuera así, estaríamos cuestionando el patriotismo de Hezbollah. Hezbollah siempre reitera que es un partido libanés y que la comunidad chiita existe en el Líbano y tiene sus luchas contra el colonialismo turco y francés y ha ofrecido mártires en ambas confrontaciones. Hezbollah es un partido patriótico libanés por excelencia y la bandera libanesa acompaña la bandera amarilla de Hezbollah en todos los actos. El canal de Hezbollah Al-Manar abre su programación diaria con el himno nacional libanés y lo cierra de tal manera. En el sistema educacional que se aplica en las escuelas que están bajo el amparo de Hezbollah, se reitera cada día el patriotismo de Hezbollah y de su causa, la de defender todo el Líbano y no solo las áreas donde más se encuentren. Seré más franca para decir que Hezbollah no solo defiende el sur, ni solo defiende la Bekaa, también defiende Trípoli y los suburbios,
para cubrir los 10.452 kilómetros cuadrados del Líbano. En el marco libanés, cualquier plan que presenta Hezbolá a través de sus diputados le conciernen al Líbano entero. Hezbolá no niega nunca que hubo quien lo anticipó en la resistencia, de que otras corrientes políticas han hecho la resistencia contra la ocupación y las agradece. Antes de 1982 estaba el Frente de Resistencia Nacional Libanesa contra la ocupación, y ese frente luchó y tuvo logros y victorias. Ese frente impidió la división del Líbano. Aquí en este país hubo quien planteó dividirlo en una confederación u otras denominaciones parecidas, y el frente lo impidió. Recuerdo a grandes héroes de otros partidos y corrientes patrióticas como Ibtisam Harb, Sanami Hadlí, Wafa Marue, Bilal Fag y otros. Yo dediqué poemas a esos mártires. Hezbolá tendió la mano a todos esos partidos y les agradeció todo el apoyo y dejó de lado cualquier diferencia con las corrientes de izquierda u otras, sobre todo con los detalles relacionados con la religión, porque en fin de cuentas, Hezbolá cree que somos hermanos en la humanidad, porque un luchador de izquierda tiene ideas y se respeta, tiene visión y tiene proyecto. Lejos de cualquier teoría política, yo quiero hablar como ser humano. Yo soy una señora que uso velo, y otra señora joven que no usa velo es capaz de pararse y darme su asiento en un lugar o transporte porque yo soy mayor. ¿Cómo no la puedo apreciar o respetar? Si esta misma señora, si un día yo la veo necesitando mi apoyo y solidaridad, no pensaré un segundo en hacer lo mismo con una sonrisa. Lo que debe regir entre los seres humanos es el respeto. Que me respeten a mí como mujer cubierta, pero soy igual como cualquier otra mujer que no usa velo. Ni yo tengo el derecho de tratarla como un ser extraño, ni a nadie le toca el derecho de tratarme a mí como un elemento raro de la sociedad. Todos somos hijos de esta gran humanidad. Nos dirigimos hacia Dios, conocemos que existe y confiamos en Él, pero cada uno tiene su forma de amarlo. ¿Cómo veo el futuro? Yo lo veo resplandeciente y floreciente para nuestra nación. Lo que sí debemos alejarnos todos del egoísmo, del aislacionismo. Aislarse y encerrarse es convertirnos en agua presa, y esa agua se convertirá en pantano. Debemos abrirnos a todas las naciones, a todos los pueblos. Todos los pueblos de bien comparten con nosotros nuestro humanismo y nuestras aspiraciones. Veo un futuro que brilla, donde rige un pensamiento humanitario abierto. Es que el Islam como tal es un mensaje de apertura a los saberes contra la ignorancia y los retrógradas. Mi Islam me exige abrirme al prójimo, porque tú y yo estamos frente a Dios en esta tierra que nos ha regalado, bajo este sol que nos da calor a todos por igual. ¿Por qué tenemos que lastimarnos unos a los otros? Esta tierra en la que vivimos no es propiedad de nosotros, es propiedad de Dios. Debemos caminar juntos por ella hasta el día del encuentro en el más allá, libres de cualquier arrepentimiento por haber hecho daño a alguien en esta tierra. Primero, y con toda sinceridad, cuando yo me enteré de que mi hijo, el mártir Hussein, se había sumado a las filas de la resistencia, sentí mucho miedo. Pero déjeme confesar que he visto gente que no son de nuestro medio social, o mejor dicho, de este entorno que apoya la resistencia, que han aplaudido y comenzaron a tratarlo con más respeto solo por la sospecha de que él se había convertido en un combatiente de la resistencia. Esa gente, cuando veían a mi hijo venir de pase a la casa, sin dar tantas explicaciones, lo abrazaban con mucho fervor y cariño. Esas muestras me ayudaron mucho para superar el miedo por mi hijo. Aunque te digo la verdad, aprendí a vivir con ese miedo y con esa preocupación. Algo así como que me adapté a vivir pendiente de esa preocupación.
نحن ببيئتنا البيئة الحاضرة. Aquí en este barrio que apoya la resistencia hay una filial de la Asociación de los Pioneros del Imam Mahdi. Él comenzó a entrenarse con los pioneros, a tener mejor conducta y valores sublimes, a tener más fe y ejercer esa fe, y de esa cantera se seleccionan o para las reservas o directo para la lucha armada. Hussein fue seleccionado para la segunda, porque la guerra en Siria había comenzado y había que entrenarse militarmente. Desde pequeño optó por ese camino. Los inicios fueron cuando tenía 14 años. A esa edad hizo su primer curso de entrenamiento militar. Ya yo estaba convencida que contra Israel mi hijo iba a luchar y no sabía que el escenario sirio era el que le iba a tocar, donde fue a luchar contra el terrorismo durante 5 años consecutivos y los concluyó con su martirio. Después de la caída en combate de mi hijo, mi compromiso con la causa ha incrementado de manera inmensa. Soy la guardiana de la sangre de mi hijo, porque su sangre no solo contribuyó a hacer la victoria, sino a salvaguardar esa victoria. Y ahora mi papel es hacer todo lo que ayude a no perder esa victoria. ¿De qué sirve ocuparnos solos de nuestras tristezas, agobiarnos y dejar de apoyar esa marcha? Yo debo decirle a la gente que el mártir que parte de este mundo continúa su marcha después de su partida, y todas las naciones dignas y honradas del mundo tienen mártires, no solo nosotros. Che Guevara, ese gran guerrillero, mártir internacionalista y rebelde, ha dado mucho a su causa. Su causa es victoriosa gracias a su sangre, su lucha y el grado de su sacrificio por su pueblo y por la humanidad. Nosotros tenemos al Imam Hussein, a Sayed Abbas y a muchos otros. Todos son mártires que partieron contando con nosotros para mantener la lucha y el apoyo a la causa de la humanidad. Y mi papel es salvaguardar esta victoria. Los que fueron a luchar a Siria lo hicieron también y profundamente para proteger al Líbano y para combatir al mal en su propia guarida antes de que se expanda. Puedes decir que Hezbollah ha hecho un trabajo preventivo, mucho más que ofensivo, preventivo. Hezbollah fue a Siria con una misión humanitaria para impedir la proliferación del mal takfirí a otros países. El Líbano en ese sentido no era el escenario de la batalla porque esta guerra surgió en Siria. Entonces fueron a donde tenían que estar, y un combatiente de Hezbollah es mucho más humano que aquellos que presumen ser defensores de la humanidad y ponen su mano en la mano de un takfirí o un israelí. La actividad que yo desarrollo a nivel del entorno social de la resistencia es lo mismo que puedo hacer a nivel de toda la patria como mujer, como mamá de un mártir y como luchadora. Recuerda que soy guardiana de la sangre de mi hijo. Es un legado que me pertenece y debo salvaguardarlo. Mi camino continúa y mi pluma es el aire que respiro. No es un lujo para mí, es mi modo de vida. Escribir es un mensaje. Hasta pudiera decir que escribir es llevar en la mano el fusil de mi hijo. Quizás con mi palabra iría una bala capaz de matar el mal dentro de un ser humano y defender a una víctima de injusticia. Después de mi hijo, el camino no es la desesperación y el derrumbe, sino empinarse en defensa de su legado, convirtiendo esta tarea en un modo de vida. La sonrisa siempre contra la tristeza, la esperanza contra la desesperación. Salgo a ver a la gente con el ánimo de ser una mujer sonriente, satisfecha, paciente con el dolor. Son términos islámicos. De esa forma yo puedo apoyar y consolar a las madres de los demás mártires. Tenemos que estar a la altura de nuestra palabra y nuestro compromiso con nuestros mártires. Y qué mejor que la práctica para demostrar nuestra sinceridad. Mi mensaje en la vida no tendrá límites, en la sociedad y en blanco y negro sobre un papel.
حسين لا ينسى. Pienso en Hussein en cada instante. Es que él no se olvida. Cuando estaba vivo, nosotros, su familia, esperábamos todo el tiempo su pase a la casa. Pero con su caída en combate y su partida, ya Hussein no es solo mi hijo. Es hijo de todo el mundo, porque todo el mundo me lo recuerda a cada instante. Hussein, el mártir, me acercó mucho más a la gente y acercó a toda la gente hacia mí, mucho más que aquel Hussein alegre, dinámico, presente, enamorado, planificando casarse y alcanzar otros sueños. Hussein se convirtió en un ejemplo y una velita de luz que alumbra en la oscuridad, con su trayectoria de lucha, sus valores morales y su humanismo, incluso en pleno combate. Todavía me comentan sus compañeros de lucha. Hussein, al caer mártir, y después de lo que he escuchado de las cualidades que tenía y me han comentado sus compañeros, lo ha hecho crecer mucho más. Hussein es más grande que yo, ¿cómo olvidarlo? ¿En qué momento lo vivo? Sobre todo cuando su papá y yo hablamos de él, de los recuerdos, lloramos siempre juntos, vivimos nuestra pérdida fría y por un instante sufrimos la nostalgia. Sí, esta es una debilidad humana natural y justificada. En fin de cuentas, es nuestro hijo y ya no está. Pero con la voluntad hemos aprendido a continuar. Nosotros tenemos ejemplos. La familia de Mahoma, que creemos en ellos, sufrieron mucho y son un ejemplo para nosotros, para cargar el dolor y seguir adelante. También hemos aprendido mucho de héroes como el Che y de su familia. Recuerdo que cuando veía la sonrisa de la hija del Che, la doctora Aleida Guevara, en el Palacio de la UNESCO en Beirut, cuando ella venía aquí al Líbano y se dirigía en su discurso a los libaneses, a los árabes y a la humanidad entera, con su sonrisa de esperanza, siendo hija de un mártir, al igual que yo, que soy madre de un mártir, me da un valor agregado y quizás de manera recíproca para resignarme ante mi pérdida y seguir el camino de Aleida. La caída de su padre ha sido una luz que iluminó el camino de los demás pueblos. ضغوط على الشعوب الباقية فأنا بعتبرها قدوة. Mi mensaje quiero que lo reciban como uno más de ellos, y lo digo con toda sinceridad. Esos pueblos que luchan allá en aquella área geográfica de la tierra son pueblos vivos y no mueren porque decidieron vivir con dignidad. Al pueblo de Cuba, ese pueblo rico en pensamientos, valores, ideas y resistencia, a ese pueblo que lucha firmemente contra la injusticia y la prepotencia estadounidense, quiero decirles que si Estados Unidos destruía sus planes en el día, ustedes los construían en las noches. He leído mucho en mi infancia y juventud sobre sus hazañas y he deseado muchas veces ser partícipe de su lucha. Y ya ven, Dios me ha regalado esa sociedad con ustedes en mi propia patria y mi propia tierra. A esa airosa y digna Cuba, como la tenemos fija en nuestra conciencia, le dedico un himno que los jóvenes cantaban aquí en el Líbano en los años 70 y 80 y traduce los sentimientos que albergamos hacia Cuba desde nuestra infancia. Yo a ese pueblo les reitero que estamos junto a ustedes con nuestros corazones. Ustedes son nuestros hermanos y lo que nos une es muchísimo más que lo que nos separa. Hasta les aseguro que nada nos separa. Tenemos una causa y una lucha común. Nosotros aprendemos de su experiencia. Ustedes son nuestros maestros. Su resistencia contra el imperialismo y su prepotencia ha comenzado mucho antes que nosotros. ¿Y saben qué? Hay algo que hemos aprendido de ustedes que no es solo la lucha armada, la firmeza, la resistencia y la paciencia en la confrontación con el enemigo. Lo que hemos aprendido de ustedes es el amor, la sonrisa con la que abrazan a cualquier víctima de injusticia. En el discurso de Aleida Guevara he visto a Vilma, esa pionera de la causa de la mujer, a ella y a muchas otras figuras de la liberación nacional en el mundo. Les digo, los amo y oro por ustedes. Yo no tengo oro ni dinero, pero tengo un corazón que lo ofrezco con todo el amor que contiene hacia el glorioso pueblo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, y esta es nuestra actitud con todos los pueblos que saben apreciar y abrazar a todos los movimientos de liberación nacional en el mundo.
Acabamos de ver el testimonio de la activista social libanesa Walaa Hamoud, una guardiana de la resistencia. Agradecemos al equipo de prensa latina en Beirut y al canal Al Mayadin por transmitirnos esta historia de resistencia y patriotismo. Esperamos contar con la participación de ustedes en un próximo programa sobre la realidad del Líbano. Pues sí, claro, cuenten con nuestra colaboración para cada programa que decidan abordar la realidad de los pueblos árabes. Desde aquí intentaremos brindar nuestra colaboración y transmitirle no solo nuestra experiencia profesional y periodística, sino también la experiencia de vida que estamos adquiriendo en este desempeño aquí en Líbano. Como parte de esta colaboración con Al Mayadin, con el canal Panárabe, también con Telesur, somos parte de esa red global de medios del sur que rompe esa hegemonía mediática, y nuestro objetivo aquí es también tratar de acercar a la realidad, a las historias, a la resistencia de estas naciones del mundo árabe, sobre todo de la resistencia libanesa, que guarda mucha relación con la resistencia de la causa palestina, algo que Cuba siempre ha refrendado, que siempre ha apoyado, y hay muchas historias en esta nación por contar, y nosotros trataremos de mostrársela también a los públicos de Cuba y a todos los públicos de Cuba Visión Internacional. Así que gracias. Agradecemos nuevamente su participación y así nos despedimos. La próxima semana los esperamos para mirar al mundo con 2020.